Shalom, shalom, Javerim Javerot. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de la lectura en audio del Midrash. En la versión del Midrash dice, en esta ocasión, de Parashat Ki Tisa. Quiero iniciar dándole las gracias a nuestros últimos comentarios en el Midrash de la lectura de la semana pasada. Sofía López Pérez dice muchas gracias. Mexicali, Baja California, que es Julio y Miriam. Muchas gracias, queridos amigos. Julio y Miriam, les abrazamos y les queremos. Mariela Tigrera desde Venezuela. Un abrazo, querida Mariela Tigrera. Lourdes Echeverría dice toda Rabá desde Panamá. Abodá dice que mejoró la lectura. Baruch Hashem, qué bueno que está mejorando. Créanme que nos esforzamos mucho en que cada vez sea con mejor calidad. Jaime Espinosa Fuentes dice toda rabá por esta clase. Claudia Leticia, toda rabá, dice muy interesante, mil gracias por su tiempo. Baruch Hashem, gracias a ustedes por escuchar. Sebastián Damián Escobar, shalom desde Argentina. Querido Sebastián, shalom hasta Argentina, un abrazo. Aide Montoya dice muchas gracias desde ayuda para el estudio de la Parashá. Victoria Torres dice shalom. Shalom, querida Victoria. Gustavo Forero, Shabbat Shalom, bendiciones. Milena Angulo, entusiasmada por escuchar. Shalom, querida Milena. Joseph Chávez, hasta New Jersey. Shabbat Shalom, querido amigo. Y bueno, a todos y a los que dieron like, muchísimas gracias. Quiero recordarte que nos ayuda muchísimo cuando tú le das like a cada uno de nuestros videos, de cada uno de los contenidos que estamos realizando. En las transmisiones nos ayuda mucho. Cuando tú reaccionas en las transmisiones, recuerda que puedes colaborar con este canal y convertirte en patrocinador de este canal por medio de los detalles que te dejo en la descripción. Pero sobre todo nos ayuda muchísimo más tu suscripción, que actives la campanita de las notificaciones, que compartas y que comentes. Así que déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas, si tienes, cuánto tiempo tienes, me da curiosidad saber cuánto tiempo tienes estudiando este aspecto o desde esta visión, la Biblia, ¿no? A lo mejor la habías estudiado antes con algunas otras perspectivas y ahora te has enfocado desde el punto de vista desde la Torá. Me gustaría saber, me da curiosidad saber de ti, me gusta leerte, me gusta conocerte, así que te espero en los comentarios. Sin más, querida familia, vamos a continuar con la lectura del Midrash en esta semana, Ki Tisa. Así que comencemos sin más ni menos. Ki Tisa. Después del pecado del becerro de oro, Bené Israel son contados. Hashem le ordenó a Moshe contar a Bené Israel. La mitzvah de contarlos fue realmente dada a Moshe en una fecha más tardía, después del pecado del becerro de oro. No obstante, está registrada en la Torá antes de la narrativa del pecado. Esta fue la tercera vez que Bené Israel fueron contados. El primer censo fue tomado cuando viajaron a Egipto, la familia de Jacob. Entonces contaba 70 almas. Fueron contados una segunda vez cuando abandonaron Egipto. La Torá relata que entonces contaban 600,000 hombres. Ahora, el día después de Yom Kippur o Yom Kippurim, en su primer año en el desierto, estaban siendo contados una tercera vez. Muchos judíos habían muerto en la plaga que siguió al Het Haegel y Hashem deseó determinar el número de sobrevivientes. Un granjero atesoraba su bien cuidada y hermosa manada. Pero un día, una pestilencia afligió a las ovejas y muchas de ellas perecieron. Después que la devastación hubo aquietado, el propietario ordenó a sus pastores: contad mis ovejas para ver cuántas sobrevivieron. A pesar de que Hashem ciertamente sabía el número de sobrevivientes y por consiguiente no necesitaba un censo, él emitió la mitzvah para el beneficio de Kelal Israel. Después del Het Haegel, las naciones se burlaron. Mirad a esta nación que 40 días después de pronunciar Naseh Ben Ishma en Arsinai, fabricó un becerro de oro. Su pecado es imperdonable. Hashem nunca más los aceptará como su pueblo. A fin de refutar aquella pretensión, Hashem comandó: Seu et Rosh Bnei Israel. Cuenta las cabezas de los hijos de Israel. Hashem empleó la palabra hebrea Seu, la cual verdaderamente significa levanta las cabezas. Él explicó a Moshe que por su contribución con una moneda al tesoro del Mishkan, por medio de la cual serían contados, Bnei Israel con eso rescatarían sus vidas, las cuales habían sido perdidas en el Het Haegel. De tal modo, el procedimiento de contar por medio de monedas donadas realmente levantaría sus cabezas. Eso es, les ganaría expiación por el becerro de oro. Cuando Moshe escuchó la orden de Hashem, se volvió aprensivo. Asumió que cada judío tendría que contribuir
una moneda muy valiosa. ¿Cuánto es necesitado para redimir la vida de uno? Meditó. Adoshem podría demandar por cada judío un completo kikar de plata, equivalente a 3,000 monedas de plata. O él puede demandar la cantidad que la Torah impone sobre un hombre que difama a su esposa, 100 monedas de plata. Porque nosotros difamamos el nombre de Adoshem cuando exclamamos: estos son nuestros dioses, Israel. O Adoshem puede querer una moneda que vale 50 piezas de plata, que es el pago de un seductor que debe entregar al padre de la muchacha. De igual modo, nosotros fabricamos ídolos a despecho del precepto divino. Vosotros no tendréis otros dioses. El pago más pequeño que Adoshem podría posiblemente requerir es una moneda que vale 30 shekalim, dado que el propietario de de un buey que hiere con sus cuernos es multado con 30 shekalim, y nosotros trocamos la gloria de Adoshem por la semejanza de un becerro. No es como tú piensas, Moshe, Adoshem le aseguró. Vosotros no necesitáis pagarme a mí monedas por valor de 100 o 50 o incluso 30 piezas de plata. Todo lo que yo pido de cada judío es que done una pequeña moneda valuada en medio shekel. Adoshem produjo una moneda de medio shekel de debajo de su kisea kabot, mostrando a Moshe su tamaño y forma. Él lo instruyó. Este es el tipo de moneda que ellos entregarán. Las monedas de medio shekel de este censo fueron fundidas y reconstruidas como cuencas de plata, que fueron usadas para sostener las vigas del Mishkan. Las cuencas abarcaron la fundación del Mishkan. El uso del medio shekel para su fabricación indicó que las contribuciones del pueblo proveyeron una nueva base para la residencia de Adoshem en su medio después de su pecado. ¿Por qué Adoshem ordenó que un medio shekel fuera donado antes que un shekel completo? Para demostrar que los judíos fueron perdonados por el Geta Egel, Adoshem dijo: ellos pecaron después de un mediodía, en la tarde, cuando Moshe no retornó, que por consiguiente logren expiación con medio shekel. Además, medio shekel es equivalente a 10 gerá. Expiará así por haber transgredido los 10 mandamientos, lo cual sucedió cuando adoraron ellos al becerro. La donación del medio shekel de todo judío no fue una mitzvah de una vez, precipitada por el Geta Egel. Fue instituida como una donación caritativa anual permanente. De estas colectas, los animales para los korbanot zibur, sacrificios comunales, eran comprados para que todo Kelat Israel pudiera tener una parte en las ofrendas. Cuando el Beit HaMikdash estaba en existencia, una proclamación era emitida anualmente en el primero de Adar en todas las ciudades en Eretz Israel, recordando a todos preparar un medio shekel para el Beit HaMikdash. La colecta real ocurría entre el 15 de Adar y Rosh Chodesh Nisan. ¿Por qué fue el mes de Adar escogido como el tiempo para colectar shekalim de Kelat Israel? Adoshem previó que el malvado Hamán entregaría al rey Ahasverosh 10,000 kikares de plata a cambio de permiso para exterminar a los judíos en Adar. Dijo Adoshem: que las donaciones de mis hijos precedan la suya, para que puedan ser salvados de sus manos. Hay una nota al pie de página que indica que los Leviim, quienes no habían pecado en el incidente del becerro de oro, no fueron requeridos de donar un medio shekel en el tiempo de Moshe. Fueron, no obstante, requeridos de participar en la colecta anual para el Beit HaMikdash. Continuamos. Hoy es costumbre leer el comienzo de Parashat Ki Tisa, la cual es llamada Parashat Shekalim, después de la lectura de la Torah en Shabbat, precediendo Rosh Chodesh Adar. De tal modo, nosotros somos recordados del procedimiento usado en el tiempo del Beit HaMikdash. Los Shekalim sirvieron a un doble propósito: como ingreso para el Mishkan o el Beit HaMikdash y como medio para tomar censos, porque Adoshem había prohibido contar a los judíos directamente. Él le dijo a Moshe: no cuentes a los Bene Israel directamente, no sea que una plaga sobrevenga. Una plaga debe resultar porque la bendición divina no descansa sobre algo que es contado o medido. Cuando los reyes de Israel acostumbraban tomar un censo de la población, hacían caso de la prohibición en contra de contar al pueblo directamente. El rey Shaul, al comienzo de su reinado, cuando era pobre, los contó por medio de piedras. Más tarde, cuando el reino se volvió rico, sustituyó una oveja por cada judío. El rey David dejó de hacer caso a esta mitzvah. Le ordenó a su general Joab: sal y cuenta al pueblo. Joab rehusó llevar a cabo esta diligencia. Ella estaba en contra de los preceptos de la Torá, la cual prohíbe el contar al pueblo directamente. David, no obstante, insistió: ¿quién aquí es el rey y quién es el general? Dijo: yo soy el único que da las órdenes.
Bajo coacción, Joab emprendió su misión de una manera deliberadamente lenta, esperando que una de las tribus de Kelal Israel protestara. Primero fue a contar a la tribu de Gad, dado que ellos eran fuertes guerreros y él pensó que se levantarían en protesta, pero los Benei Gad y todo el resto de los Benei Israel le permitieron contarlos. Como resultado, una plaga le sobrevino a Kelal Israel. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de el mandamiento de hacer un kior o un aguamanil. Hashem ordenó que una especial amplia vasija de cobre con picos fuera construida y puesta en el patio del Mishkan, entre el Ohel Moed y el Mizbeach. Era llenada con agua todas las mañanas para que los Kohanim pudieran verter agua sobre sus manos y pies antes de comenzar su abodá. Recuerden que abodá es servicio, ¿ok? La falta por parte del Cohen en no cumplir con la mitzvah de rejitzar yadaim beraglaim, lavado de manos y pies, le ocasionaba el castigo celestial de muerte. El cumplimiento del mandato de Hashem de construir el Kior es descrito al fin de Parashat Vayakhel, bajo el título El Kior, aguamanil, es hecho de espejos de cobre. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del mandamiento de preparar el Shemen HaMishcha, que es el aceite de unción, y el Ketoret, incienso. El Shemen HaMishcha fue preparado por Moshe en la siguiente manera. Hashem le dictó una lista de especies superiores, especificando su altura y peso. Cada especia fue machacada separadamente. Luego las especies eran mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. Aceite de oliva era añadido a aquella agua y la mezcla era hervida hasta que el agua se evaporaba y solo el aceite especiado quedaba. Aquel aceite, el Shemen HaMishcha, aceite de unción, era preservado en un frasco para ser usado para el propósito de ungir a los Kohanim Gedolim y a los reyes de la dinastía de David. En la consagración del Mishkan, todas sus vasijas fueron también ungidas con el Shemen HaMishcha. A pesar de que Moshe preparó solamente una cantidad de 12 loj, que son aproximadamente 8 litros, de aceite, aquella cantidad milagrosamente bastó para todas las generaciones venideras. El frasco conteniendo Shemen HaMishcha fue ocultado un tiempo antes de la destrucción del primer templo. Nos será restituido en el tiempo del Mashiach. Moshe también preparó el Ketoret, incienso mezclando 11 de las mejores especias, nombradas por Hashem. Solo una de las especias entre ellas, la Helbená, emitía un olor ofensivo. Hashem con eso aludía a Kelal Israel en sus ayunos y tefilot. Debería también incluir a los transgresores entre nuestro pueblo. Las especias para el Ketoret tenían que ser machacadas y mezcladas y un puñado de ellas era quemado diariamente sobre el Mizbeach HaKetoret. Estaba prohibido producir una mezcla de especias en las exactas mismas proporciones como el Ketoret si la mezcla tenía como propósito el uso privado. Las familias de Aftinas eran expertos en la preparación del Ketoret para el Beit HaMikdash. Ellos insistieron, no obstante, en que el secreto de aquel arte permaneciera en su familia, rehusando iniciar a extraños en el método que usaba para machacar y mezclar las especias y lograr una perfecta mezcla. Los sabios, quienes también querían entregar a otros en su preparación, trajeron a un grupo de expertos de Alejandría, Egipto, para hacerse a cargo del Ketoret. Aquellos artesanos, no obstante, fueron incapaces de hacer Ketoret que pudiera producir un pilar de humo que se elevara derecho hacia arriba al cielo. Dado que es un requerimiento alágico que su humo ascienda al cielo en la forma de un pilar, los Jajamim fueron forzados a volverse nuevamente a la familia de Aftinas. Comprendiendo que su destreza era indispensable, ellos demandaron que sus salarios fueran dobleados. ¿Por qué es que vosotros inicialmente rehusasteis instruir a otros en el arte de hacer Ketoret? Los sabios les reprendieron. Ellos explicaron: nuestra familia sabe que el Beit HaMikdash será eventualmente devastado. Nosotros tuvimos miedo de que si transmitíamos el conocimiento de su preparación a personas no merecedoras, ellas pudieran mal emplearlo para la adoración de ídolos después de la destrucción del templo. Los Jajamim no aceptaron su explicación porque su comportamiento indicaba que habían guardado el secreto para sí mismos para aumentar su propia gloria y ganar salarios más altos. No obstante, los sabios alabaron a la familia de Aftinas por otro aspecto de su conducta. Ni una sola novia de aquella familia se aplicaría nunca perfumes. Ellos no querían personas que alegaran que usaban las especias del Ketoret para sus propósitos personales. De hecho, cuando sus hombres se comprometían, harían una condición con las mujeres a punto de entrar en su familia, que ellas se abstendrían de usar perfume.
De tal modo cumplieron la máxima que una persona debería conducirse a sí misma en una manera que no motive sospecha. Rav Ishmael relató: después que el Beit HaMikdash fue destruido, una vez encontré un hombre que era un miembro de la familia de Daftinas. Le observé. ¿Vos veis? Vuestros padres retuvieron información concerniente a la preparación del Ketoret de otros con el fin de ganar prestigio para sí mismos. Ellos quitaron mérito al honor del Todopoderoso demandando un salario más alto a expensas del público. Ahora los roles están revertidos. Desde la destrucción del templo vuestra familia ha perdido su posición especial. El honor del Todopoderoso, no obstante, permanece intacto porque su gloria llena el mundo. Nuestros sabios relataron una historia similar concerniente a la familia levita de Garmó, que estaban a cargo de hornear el lejem apanim. Ellos rehusaban impartir sus secretos de horneado a extraños. Los sabios, por consiguiente, importaron un grupo de panaderos profesionales de Egipto. Estos extranjeros fueron capaces de hornear las hogazas como era requerido. No obstante, no sabían cómo removerlas del horno caliente sin que su frágil masa se desuniera. Por tanto, no las horneaban en el horno, sino en un lugar caliente fuera del horno. Más aún, sus hogazas se volverían rancias mientras aquellas horneadas por la familia de Garmó se mantenían frescas. Los jajamí, por consiguiente, tuvieron que regresar a los panaderos originales a su anterior posición, después de lo cual ellos demandaron que sus salarios fueran doblados antes de que aceptaran transmitir sus métodos a otros. Alegaron que habían guardado el arte de hornear un secreto para que ninguna persona indigna pudiera mal emplearlo para la adoración de ídolos. A pesar de que los sabios no aceptaron totalmente sus palabras, los escogieron para alabarlos especialmente en una materia diferente. A ninguno de sus hijos les sería dado nunca pan blanco para que no pudieran ser sospechados de derivar beneficio personal del lejem apanim. La Gemara concluye: una persona no necesita temer que algún otro se inmiscuya en la parnasá o la posición que fue destinada para ella por el cielo. Nadie pierde un trabajo a causa de otro, porque nadie puede tocar algo que fue preordenado para algún otro. Los profesionales de Egipto no fueron capaces de duplicar los resultados de las familias de Abtinaz y Garmó, porque estas dos familias habían sido destinadas por el cielo para ocupar estas posiciones en el Beit HaMikdash. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Betzalel. Es designado como el constructor del Mishkan y Aholiab como su asistente. Cuando Moshe durante su estadía en el cielo se le contó acerca de la futura construcción del Mishkan, tuvo la impresión de que a él le era mandado construirlo con sus propias manos. Cuando estaba a punto de abandonar el campo celestial, Adoshem le reveló: a pesar de que yo te exhibí el diagrama del Mishkan y la estructura de todos sus componentes, tú no eres el artesano que lo construirá. Tu tarea es ser un líder, no un artífice. ¿Quién entonces será el constructor del Mishkan?, inquirió Moshe. A Betzalel ben Uri ben Hur le fue asignada aquella tarea. Adoshem le informó. Betzalel era el hijo de Hur, quien había sido asesinado durante el incidente relacionado con el becerro de oro. La construcción del Mishkan por medio del hijo de Hur expiaba por la culpa de la muerte de Hur. Betzalel era el bisnieto de la hermana de Moshe, Miriam. Ella fue recompensada con un sabio y comprensivo descendiente que supo cómo construir el Mishkan como recompensa por su temor de Adoshem, el cual la impulsó a ella a desobedecer la orden del faraón de asesinar a los recién nacidos judíos en Egipto. En aquel tiempo, Betzalel tenía solamente 13 años de edad. Moshe, por lo tanto, se preguntaba cómo a alguien tan joven en años le podía ser otorgada la inmensa tarea de erigir un Mishkan. 13 años. Adoshem, no obstante, mostró a Moshe aquel mismo libro que él había también mostrado al primer hombre, Adán. En él estaban registrados los nombres de todos los reyes, líderes, profetas judíos hasta el tiempo del Mashiach. El nombre de Betzalel estaba registrado como el constructor del Mishkan. Él fue destinado para esta tarea desde la creación. Adoshem le reveló a Moshe: a ningún líder le es conferido alguna vez cargo de una comunidad a menos que fuera previamente designado por el cielo. De acuerdo con la regla de que es correcto consultar a la comunidad antes de designar a un líder sobre ellos, Adoshem preguntó a Moshe: ¿te parece Betzalel digno para esta empresa? Si él es digno en tus ojos, replicó Moshe, ciertamente lo es en los míos. Cuando Moshe más tarde presentó a Betzalel al pueblo como el arquitecto del Mishkan, él a su vez les preguntó: ¿accedéis a que Betzalel se convierta en el constructor? Si él es digno a los ojos de Adoshem y a los vuestros, respondieron los Bene Israel, es ciertamente bueno a los nuestros.
Betzalel fue inspirado por Adoshem con sabiduría y comprensión divina para poder tener éxito en su misión. Él supo el código divino por el cual el cielo y la tierra habían sido creados. Fue de tal modo capaz de crear el Mishkan, una tarea que era equivalente a la creación del universo. Al igual que Moshe fue mostrado una visión de la detallada estructura de cada vasija del Mishkan, así fue a Betzalel concedido una visión celestial de la forma y diseño de todo objeto. Betzalel fue el leal artesano que se esforzó a sí mismo al extremo para cumplir las instrucciones de Adoshem. La Torah, por consiguiente, lo recompensa vinculando su nombre a cada objeto particular en el Mishkan en toda esta parashá. Moshe ordenó a Betzalel: primero construye el Aarón, luego las otras vasijas y finalmente la tienda del Mishkan. Mi Rebe, Moshe, objetó Betzalel: si alguien construye una casa, ¿no construye primero su estructura exterior para proteger su moblaje? Si yo construyo el Aarón primero, ¿dónde subsecuentemente lo ubicaré una vez que sea completado? ¿No os ha dicho Adoshem que yo debería primero construir el Mishkan mismo y luego el Aarón y los otros accesorios? Tienes razón, admitió Moshe. Vos podéis ser llamado uno que está a la sombra de Adoshem porque poseéis la sabiduría para desentrañar el significado secreto tras sus palabras. De aquí que el nombre de Betzalel, compuesto de las palabras Betzelkel, que significa el que estuvo a la sombra del Todopoderoso. Adoshem le ordenó a Moshe designar como asistente de Betzalel a Aholiab de la tribu de Dan. Aholiab no hizo trabajo independiente, sino ayudó a Betzalel con cada fase de la construcción. Adoshem unió como artesanos a Betzalel, un miembro de la tribu de Judá, y a Aholiab de la tribu de Dan. Judá era la más exaltada de las tribus y Dan la más humilde. Uniéndolos, Adoshem les enseñó a los judíos no despreciar a la tribu de Dan, porque a los ojos de Adoshem el grande y el pequeño son iguales. Una persona más pequeña que sirve a Adoshem con todas sus capacidades está al mismo nivel de una más dotada, porque Adoshem juzga a un hombre de acuerdo con las intenciones de su corazón. El Midrash nos va a dar una nota al pie de página que dice: de hecho, Adoshem en Parashat Ki Tisa le instruyó a Moshe construir el exterior del Mishkan primero, como está escrito en Shemot 34:11, mientras otra vez en Parashat Terumá, él le ordenó construir el Aarón primero. Moshe asumió que el último era el verdadero orden de las cosas, de acuerdo con Rashi en Berajot 55. La meta y propósito del Mishkan entero era el Aarón, sobre el cual la Shejina descansaba. Moshe tenía intención de hacer primero aquel objeto que era el propósito del Mishkan. Betzalel, no obstante, le explicó que en la construcción efectiva el orden debería ser revertido de acuerdo con Hidushei Geonim. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de: después de 40 días en el cielo, Moshe recibe 2 lujot, tablas de zafiro. Después de Matan Torah, Moshe permaneció en el cielo por 40 días aprendiendo la Torah directamente de Adoshem. Adoshem le enseñó a Moshe las reglas de la interpretación de la Torah para que él pudiera derivar el cuerpo íntegro de la halajá de las palabras y las letras de la Torah. A pesar de que Moshe estudió diligentemente, su mente no retuvo ninguno de los principios que había escuchado de Adoshem. Después de 40 días de estudio intensivo, su mente estaba todavía en blanco. Posteriormente, Adoshem le concedió como don divino el poder para retener su aprendizaje. La habilidad de Moshe para recordar sus estudios se debió al hecho de que todavía no se había transformado él mismo de un ser físico a uno espiritual. Sus 40 días en el cielo fueron un renacer espiritual paralelo al periodo de 40 días cuando el embrión es formado en el útero de la madre. Solamente al fin de aquel periodo Moshe logró la capacidad espiritual requerida para retener la Torah. La perseverancia de Moshe sirve como una lección para aquellos que usan a la pobre memoria como una excusa para no esforzarse ellos mismos en el estudio de Torah. Deberían aprender de Moshe, quien persistió en sus estudios a pesar del fracaso de su memoria. Él fue por consiguiente recompensado con la capacidad de retener todo su conocimiento de Torah. Al fin de los 40 días, Adoshem le entregó a Moshe 2 lujot, tablas de zafiro, de idéntica forma y tamaño. Sobre ellas, él había grabado los 10 mandamientos. ¿Por qué les fue entregado a Bené Israel los 10 mandamientos inscritos sobre lujot antes que un sefer, un rollo de pergamino divino conteniendo la Torah íntegra? Cuando un joven niño comienza la escuela, su maestro le presenta el Aleph Bet, escribiendo las letras sobre el pizarrón. Solo más tarde, cuando está familiarizado con el Aleph Bet, le serán dados libros para estudiar. Adoshem, para decir así, presentó a los judíos la Torah
poniéndoles en conocimiento de los 10 mandamientos, los cuales contienen los conceptos básicos de Torah, y solo más tarde él ciertamente les entregó un rollo de pergamino de la Torah entero. Adoshem eligió inscribir los 10 mandamientos sobre un mineral duro, zafiro, para enseñar a Bené Israel que la omisión de observar las mitzvot de Adoshem resultaría en el castigo de lapidación, skilá, por el Beidín. Antes que inscribir todos los mandamientos sobre una única tabla, Adoshem los inscribió sobre 2 lujot separadas para simbolizar: 1. Cielo y tierra, para enseñarnos que el cielo y la tierra fueron creados solamente por consideración al estudio de Torah y su cumplimiento. 2. Simbolismo de Hatán y Kalá, o sea, novio y novia. La primera tabla contiene los mandamientos relativos al hombre y su creador, que es llamado el Hatán de Kelal Israel. La segunda tabla representa la Kalá, Kelal Israel, dado que versa sobre los mandamientos gobernando la relación del hombre con su semejante. 3. 2. Shusbinim, o 2 ujieres. Las 2 tablas simbolizan los 2 ujieres que presentaron al pueblo judío la Torah, a la Torah: Moshe, quien sobresalió en los mandamientos entre el hombre y su creador, y el bondadoso y amante de la paz, Aarón, quien cumplió perfectamente los mandamientos entre el hombre y su semejante. 4. También simbolizan Olam Hazé, este mundo, y Olam Haba, el mundo por venir. El que cumple lo que está inscrito en ambas lujot adquiere ambos mundos. Las letras no estaban grabadas superficialmente sobre las tablas, sino que estaban esculpidas a través del espesor íntegro de la tabla. Así podían ser leídas en ambos lados. Las letras Mem y Samek formaban un cuadrado y círculo completo respectivamente. Dado que sus secciones más internas estaban totalmente sin sostén, ellas deberían haber caído. No obstante, fueron sostenidas en su lugar milagrosamente. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de por qué Benei Israel tropezaron en el Het Haegel, el pecado del becerro de oro. La grandeza de la generación del desierto no puede ser subestimada. Después de pronunciar Naseh ben Ishma en Har Sinai, ellos parecían ángeles antes que humanos. Habían recobrado el nivel de Adán antes de que pecara, y Adoshem los declaró libres del poder del ángel de la muerte. El rey David proclamó acerca de aquella generación: Ashrei, felices son aquellos cuyo camino es perfecto, quienes caminan en la Torah de Adoshem, como está escrito en Tehilim 119:1. Adoshem escogió a la generación del desierto por sobre todas las otras para recibir su Torah, sabiendo que ellos eran sadikim, eran fuertes en espíritu y controlaban su yetzer hará. Si es así, surge la pregunta: ¿por qué tropezaron en el pecado del becerro de oro? ¿Por qué Adoshem no los protegió del pecado, como él usualmente escuda a sus sadikim? Adoshem permitió el pecado del Egel, puesto que sirvió como un signo de esperanza y aliento para Kelal Israel por todas las generaciones futuras. El incidente del becerro de oro probaría que no importa cuán lejos una comunidad judía se descarriara fuera de la senda de la Torá, ella nunca estaría más allá de la Teshuvah. Si después de un pecado tan severo como el Het Haegel, los Bené Israel fueron reaceptados por Adoshem, ninguna comunidad podría alguna vez alegar que ella había caído demasiado bajo para retornar a Adoshem. Después, debe ser también teniendo en mente que la dificultad de una prueba está en proporción a la grandeza de la persona o de la generación. Más grande el nivel espiritual, más severa la prueba. Al igual que Adán, el primer hombre, fue probado para determinar si sometería sus propios cálculos a la finalidad de la voluntad de Adoshem, y fue por consiguiente confrontado a la inmensa tentación de la fruta prohibida del Etz Adat. Así fueron Kelal Israel, al comienzo de su historia como nación, sometidos a una prueba mayor. Ellos fueron requeridos de abandonar el razonamiento humano y seguir la palabra de Adoshem. Fueron probados para ver si pondrían su fe absoluta en las palabras del profeta de Adoshem, Moshe. Él les había prometido que retornaría, y ellos fueron requeridos creer, a pesar de sus lógicas razones para asumir que no lo haría y su aparente justificación en buscar un sustituto. La subsecuente condena de Adoshem del pecado de aquella generación fue relativa a sus grandes capacidades. Adoshem culpó a la comunidad entera por su omisión de protestar contra el mal y su contribución de oro para hacer una imagen.
En realidad, solamente los Erev Rav, 3,000 personas o medio por ciento de la población, activamente adoraron al becerro de oro. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del Het HaEgel, el pecado del becerro de oro. Antes de ascender al cielo para recibir las Lujot, Moshe aseguró al pueblo: yo regresaré en 40 días, antes del mediodía. Mientras tanto, él designó a su hermano Aarón y al hijo de Miriam Hur para estar a cargo de los Bene Israel. Ahora era el 16 de Tamuz, el último día de los 40 días, y el mediodía había pasado. ¿Dónde podía estar Moshe? Cuando Moshe no retornó al mediodía, los Bene Israel supieron que ya no podía ser esperado en aquel día, porque ambos, sus ascensos a la montaña, tanto como sus descensos de allí, siempre tuvieron lugar en las tempranas mañanas. De acuerdo con sus cálculos, los 40 días ya habían pasado, dado que incluyeron en total el día de la partida de Moshe. En realidad, aquel día fue excluido, dado que no era un periodo completo de 24 horas. Porque Moshe había aún estado en el campo durante la noche precediendo aquel día. Dado que Moshe había partido el 7 de Sivan, deberían de haber retornado, de acuerdo con la opinión del pueblo, el 16 de Tamuz. En realidad, no obstante, debía llegar solamente el 17 de Tamuz. Hay una nota al pie de página que dice: similarmente, nosotros encontramos que al comienzo de sus carreras, ambos, Shaul y David, esto está hablando sobre lo que habíamos comentado del rey Shaul y David, los primeros reyes de Kelal Israel, fueron probados para ver si seguiría la palabra de Hashem antes que actuar de acuerdo con su propio entendimiento. Shaul fue ordenado esperar 7 días al profeta Shmuel antes de atacar a los Pelishtim, Shmuel 10:9. Él falló la prueba. Similarmente, David fue ordenado no atacar a los Pelishtim antes de que oyera los sonidos de marcha en las copas de los árboles, indicando que Hashem y sus ángeles estaban llegando en su ayuda, como está escrito en 2 de Shmuel 5:24. David obedeció la orden de Hashem y pasó la prueba exitosamente de acuerdo con Tiferet-Zion. Los Bene Israel, un pueblo de 600,000 hombres y también mujeres, niños y pequeños bebés, se encontraron ellos mismos en el gran y terrible desierto. El hábitat de bestias, culebras y escorpiones, sin su gran líder, quien servía como su vínculo con Akadosh Baruj Hu. El Satán se presentó a los Bene Israel inquiriendo: ¿dónde está Moshe? Él está en el cielo, los Bene Israel respondieron. Pero el mediodía ya ha llegado y no ha retornado. El Satán los desafió. Ellos pasaron por alto sus palabras. Moshe ha perecido, el Satán se burló. El pueblo, no obstante, no prestó atención a sus palabras. El Satán entonces comenzó a mostrarles espantosas visiones. Evocando una imagen del ataúd de Moshe, todos previeron el cadáver de Moshe suspendido entre el cielo y la tierra. Era una imagen de tal inequívoca claridad que pudieron señalar con sus dedos. O sea, quiero hacer un paréntesis. O sea, supuestamente con esto era una visión tan real que podían señalar dónde estaba esa visión en su mundo físico, ¿no? Continuamos. Los judíos entonces se encontraron a sí mismos en una difícil posición de falsos profetas. Mientras eran confrontados con una aparente visión real de Moshe muerto, fueron requeridos de desecharla como una falsa profecía, dado que contradecía la promesa de Moshe de que él retornaría a ellos. Los Erev Rav, la multitud de egipcios que se habían unido a los Bene Israel en el Éxodo, se debilitaron rápido. La ausencia de Moshe les proporcionó la deseada oportunidad para demandar un cambio en el status quo. Bajo el liderazgo de Moshe, ellos no viajaban dentro de las nubes, puesto que no eran merecedores de aquella especial protección, sino acompañaban a los Bene Israel caminando fuera de las nubes. Como los animales, los Erev Rav tampoco recibían porciones individuales de man, como lo hacían los judíos de nacimiento, sino eran compelidos de comer los sobrantes. Por consiguiente exclamaron: ¿quién sabe si Moshe retornará alguna vez? Hashem podría mantenerlo en el cielo para comprometerse en discusiones de Torah con él, o los ángeles podrían haberlo dañado. Ellos abordaron a Aarón, Hur y los 70 ancianos demandando: puesto que Moshe desapareció hacia las elevadas alturas, la congregación entera está destinada a morir. Dadnos un sustituto. Nosotros queremos un líder que nos conceda igual estatus que los judíos nativos. Hur reprendió al pueblo con duras palabras: vuestros cuellos merecen ser separados por tal demanda. Él tronó: ¿es esta vuestra gratitud por todos los milagros que Hashem realizó para con ustedes?
Hur explicó al pueblo que era innecesario buscar un nuevo medio sobre el cual la Shejinah de Hashem descansara, puesto que Kelal Israel, diferente a todas otras naciones, era guiada por Hashem personalmente. Por lo tanto, algunas personas de uno de los más bajos elementos se levantaron y lapidaron a Hur matándolo. Hashem no protegió a Hur de la muerte como castigo por las agudas palabras que él había lanzado al pueblo. Hashem dijo a Hur: puesto que tú sacrificaste tu vida por Kiddush Hashem, todos tus descendientes adquirirán un gran nombre en el mundo. Tu nieto Betzalel se convertirá en el artesano que construirá el Mishkan. Los Erev Rab se volvieron a los ancianos demandando nuevo líder, pero ellos rehusaron. Los Erev Rab finalmente dirigieron la palabra a Aarón con la demanda: dadnos un líder porque nosotros no sabemos qué le sucedió a este hombre Moshe. Su intención era hacer una imagen sobre la cual la Shejinah de Hashem residiera. Voy a leer dos notas al pie de página que hay. Uno es la verdadera explicación de aquella visión, o sea, la visión de que Moshe había muerto. Como resultado de su estadía en el cielo, había sido transformado en un ser espiritual. El Satán les mostró a ellos la vestidura física de la cual se había despojado él mismo. Esto de acuerdo con Yun Jacob en Shabbat 89. Y también dice en otro pie de página: el criterio de que la imagen fue originalmente ideada como un medio sobre la cual la Shejinah descansaría a fin de reemplazar a Moshe, y solo más tarde degeneró en real adoración de ídolos, es mantenido por el Zohar, en Rokeach, la mayoría de otros comentaristas, y también adoptada por Kuzari, Pirkei Rabbi Eliezer 45. No obstante, explica que los judíos inmediatamente demandaron un ídolo. Continuamos con la lectura. Similarmente, el rey Yarobam más tarde descarrió al pueblo a adorar ídolos, declarando inicialmente: yo erigiré 2 becerros sobre los cuales la Shejinah de Hashem descansará, al igual que descansó sobre los querubim que Moshe hizo en el Mishkan. Ellos desearon la imagen de un buey, evocando anhelantemente una visión en Har Sinai, en la cual había visto el Todopoderoso rodeado por las 4 criaturas de la Merkabá, que es la carroza celestial. Una de ellas es la semejanza de un buey. A pesar de que Aarón sabía que Moshe eventualmente retornaría, razonó: si ellos me asesinan a mí también, su crimen estará más allá del perdón, porque habrán cumplido el pasuk que está escrito en Eja 2:20: un Cohen y un profeta son asesinados en el santuario de Hashem. Puesto que yo soy tanto un Cohen como un profeta, el pecado de fabricar una imagen es menor comparado a un crimen de tal severidad, puesto que para el anterior teshuvá es posible. Hashem sabía que Aarón consintió Leshem Shamaim por su gran amor por Kelal Israel, a fin de salvarlos de la destrucción. Él consecuentemente los recompensó con 24 matnot keuna, que son regalos otorgados a los Kohanim. A fin de aplazar y demorar su plan, Aarón ordenó: traedme los pendientes de oro de vuestras esposas e hijos. Él supuso que las mujeres estarían renuentes a separarse de sus joyas. Discusiones sobrevendrían entre el marido y esposa, y entre tanto tiempo precioso sería ganado. Las mujeres, de hecho, rehusaron separarse de sus joyas, no porque estaban apegadas a ellas, sino porque rehusaron dedicarlas a la formación de una imagen. Su lealtad a Hashem fue recompensada. A pesar de que todos los hombres de la generación que hicieron el becerro fallecieron en el desierto y nunca alcanzaron Eretz Israel, todas las mujeres sobrevivieron y entraron a la Tierra Santa. Además, a las mujeres les fue otorgada Rosh Hodesh, primer día del mes, como un Yom Tov de su propiedad, para ser celebrado por ellas a lo largo de sus generaciones. Hay una pequeña nota al pie de página que dice que, de acuerdo con un criterio en Bamidbar Rabbah 15:17, los ancianos fueron también asesinados. Yalkut Shimoni 3:93 y Midrash Rabbah dicen, sin embargo, citan a los ancianos como habiendo salido más tarde para encontrar al retornante Moshe, tratando de forcejear las lujot de sus manos cuando él quiso retornarlas al cielo. Continuamos. Es costumbre para las mujeres abstenerse de trabajar en Rosh Hodesh, y este es un apropiado minaj. Además de las mujeres, la tribu íntegra de Leví se abstuvo de contribuir todo oro al Egel, y así hicieron los Nesiim y los Sadikim de Kelal Israel. A pesar de la negativa de las mujeres, el plan de Aarón falló, porque los hombres estaban muy ansiosos por contribuir con oro. Los hombres se quitaron sus propios aretes tan prestamente que parte de sus orejas salieron junto con los aretes. Los hombres usaban aretes de acuerdo con la costumbre de los egipcios, quienes la habían adoptado de los árabes.
Aarón aceptó el oro de ellos. Esto fue descuidado de su parte porque por tomarlo directamente de sus manos, los magos subsecuentemente tuvieron poder sobre él. Él preferentemente les debió haber solicitado depositarlo primero sobre el suelo. Aarón arrojó el oro dentro del fuego para fundirlo y tomó una herramienta de grabar para formar una imagen. Los dos hechiceros egipcios, Janus e Iambrus, los hijos de Bilam, ahora pusieron su poder de magia a trabajar. Uno de ellos tomó 2/3 del oro y el otro el tercio restante. Por medio del Ruach Atumá, o sea, del espíritu de impureza, fueron capaces de atraer el resplendor de la imagen del buey de la Merkabá, que es la carroza celestial, hacia ellos. Otro hombre, Mijá, quien como un niño pequeño había sido cementado dentro de un muro en Egipto y fue salvado por Moshe, ayudó lanzando dentro del fuego una tabla conteniendo la inscripción Ale Shor, emerge buey. Esta era la preciosa tabla que Moshe había lanzado dentro del río Nilo para hacer subir el ataúd de Yosef. Posteriormente, un becerro vivo emergió del fuego, gimiendo y moviéndose alrededor. Adoshem le dio al Satán permiso para tentar a los Bene Israel. Escuchen esto, Perdón, quiero hacer un paréntesis porque seguramente aquí pueden salir muchos comentarios diciendo, ya ves cómo el Satán sí es una fuerza. O sea, quiero decirles que casi, a ver, no, esto es un comentario mío, este sí es un comentario personal, pero decir que el Satán tiene la equivalencia de poder de Akadosh Baruj Hu, no sé, váyamelo, creo que es caer en idolatría, porque decir que el Satán tiene propia voluntad y que él viene a mí cada día para tentarme por su propia voluntad, es negar que Akadosh Baruj Hu existe en todo y para todo y que creó todo lo que existe. Entonces, aquí estamos leyendo el Midrash que dice, Adoshem le dio permiso al Satán para tentar a los Bene Israel. Cierro el paréntesis, continuamos. Hay una nota al pie de página que dice, Aarón usó el procedimiento más lento posible para la formación de metal, grabándolo con una herramienta antes que verterlo dentro de un molde. Adoshem le dijo a Aarón, tú tropezaste a causa de las acciones de los dos malvados, Janus e Iambrus. Por consiguiente, las vidas de tus hijos serán tomadas. A pesar de que Aarón tuvo buenas intenciones, fue más tarde castigado por Adoshem por su acción. Su posición puede ser comparada a alguien que ayuna en Shabbat para expiar por un mal sueño. A pesar de que su intención es encomiable, está necesitado de expiación por haber convertido al Shabbat en un día de ayuno. Similarmente, a pesar de que Aarón fue recompensado por Adoshem por su intento puro, fue castigado por la acción exterior de participar en el Egel. Puesto que Aarón era un tzadik, el severo castigo de muerte para sus hijos fue decretado sobre él en aquel momento. De acuerdo con la máxima que más justa la persona, más exacta la retribución divina. En adición a la imagen original que fue declarada públicamente la principal, los Erev Rab fabricaron otros 12 becerros, uno por cada tribu. Señalándolos, los Erev Rab gritaron, estos son vuestros dioses, Israel, que os sacaron a vosotros fuera de Egipto. Las reacciones de los Bene Israel al Egel variaron. Algunos consideraron un intermediario sobre el que la presencia de Adoshem descansaría. Otros tuvieron la intención de adorar al becerro mismo. Algunos le dieron la bienvenida como una oportunidad de librarse de la estricta disciplina moral de la Torah y usar esta imagen como un pretexto para el libertinaje. Adoshem más tarde castigó a cada uno de aquellos grupos, con un castigo distinto de acuerdo con sus pensamientos e intenciones individuales. El pueblo quiso construir un Mizbeach sobre el cual korbanot pudieran ser ofrecidos, y ellos se propusieron orar a Adoshem, el que un fuego celestial debería descender sobre él. Aarón, no obstante, demandó que la construcción del Mizbeach fuera dejada a él solamente. Proclamó, será un honor más grande para el Mizbeach si yo mismo lo construyo. En realidad sus pensamientos fueron, si ellos lo construyen, cada uno traerá una piedra y será pronto completado. Yo, sin embargo, demoraré su construcción hasta esta noche para que ningún sacrificio pueda ser ofrecido hasta mañana. Para entonces Moshe habrá retornado. Aarón sabía que la Shejinah no moraría sobre este Mizbeach. No obstante, accedió a su construcción porque sintió que él aceptaría la culpa sobre sí mismo, antes que permitiera a los Bene Israel ser castigados más tarde por el pecado de construirlo. Él declaró a una voz triste, mañana habrá festival para Adoshem. Declaró claramente que el festival era en honor de Adoshem y no para el Egel.
Las palabras de Aarón también contenían una triste profecía. Habría ciertamente un festival para Hashem el próximo día, el festival de exterminar los pecadores de en medio de Kelal Israel. A la mañana siguiente los Erev Rav se levantaron temprano, bebieron vino y en su estado de ebriedad alabaron al Egel como un dios. Ellos ofrendaron al Egel el man que cayó aquel día, de tal modo enemistaron al Todopoderoso con la precisa bondad que él les había conferido. Leja Hashem Atzedaká Belanu Boshet Apanim. Oh Adoshem, la rectitud pertenece a ti, pero a nosotros la vergüenza. Al preciso momento de que el pueblo adoraba ídolos, Adoshem en el cielo estaba ocupado grabando los 10 mandamientos para ellos sobre las 2 lujot de zafiro, como un regalo para su pueblo para concederles vida eterna. Los Erev Rav indujeron a los primogénitos de los Bene Israel a sacrificar también al Egel. Los primogénitos de allí en más perdieron su derecho a realizar la boda de Adoshem. Aquel privilegio fue transferido en cambio a la tribu de Leví. La adoración del Egel condujo a la frivolidad y libertinaje. A pesar de que fueron los Erev Rav quienes adoraron al Egel, todos los Bene Israel fueron no obstante incluidos en el veredicto culpable de Adoshem, puesto que fallaron al no protestar contra los pecadores. Tan pronto como los Bene Israel hubieron erigido el Egel, las nubes de gloria partieron. Ellos de tal modo quedaron despojados de protección divina. 1.200.000 ángeles descendieron y removieron de ellos las joyas celestiales que les habían sido concedidas en Matán Torá, las 2 coronas divinas que cada judío había recibido por pronunciar las palabras Naaseh Benishma. Estas coronas espirituales les habían garantizado inmunidad del ángel de la muerte. Cuando pecaron y abandonaron su grandeza espiritual, otra vez se volvieron mortales. Adoshem hubiera destruido a la entera Kelal Israel en aquel momento si no hubiera sido por la memoria de Abraham, Isaac y Jacob. Hay una nota al pie de página que dice: esto no nos sorprenderá si consideramos que frecuentemente actuamos en la misma incongruente manera. Hablamos la Lashon Hará con la lengua implantada en nosotros por Adoshem y empleamos nuestras mentes y miembros, también dones divinos, para desafiar su voluntad. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la defensa de Moshe en pro de Kelal Israel. Después del pecado del becerro de oro, Adoshem se dirigió a Moshe en el cielo con duras palabras. Baja, él le ordenó. Tú ya no puedes retener tu exaltada posición como un líder. Yo te elevé a ti por el bien del pueblo. Ellos pecaron, no obstante, 40 días después de Matán Torá. Cuán desdichada es que la Calá, que se volvió corrupta mientras todavía estaba bajo la jupá. Este reproche hirió a Moshe. Su rostro se oscureció. Él quiso abandonar los cielos, pero estaba tan perplejo por su pena por Kelal Israel que no pudo encontrar su camino hacia afuera y anduvo a tientas como un hombre ciego. Los ángeles se regocijaron. Pensaron que ahora serían permitidos matar a Moshe, quien estaba a punto de llevar su preciosa Torah y entregarla a seres humanos. Pero Adoshem le ordenó a Moshe asirse a su Kisea Kabod y ser salvado de los ángeles. Él extendió su talit sobre Moshe para protegerlo. Adoshem censuró a Moshe diciendo: cuando los Bene Israel abandonaron Egipto, tú querías que los Erev Rav fueran junto con ellos. Yo aconsejé en contra de ello, pero tú eres bueno y modesto y me rogaste a mí aceptarlos a pesar de su indignidad. Ahora estos mismos Erev Rav han fabricado un becerro de oro e inducido a los Bene Israel a pecar. Ellos pudieron haber hecho un becerro, respondió Moshe, pero ciertamente no se inclinarían ante él. Ellos lo hicieron, dijo Adoshem. Entonces deben haberse inclinado sin sacrificarle, persistió Moshe. Ellos le sacrificaron también, Adoshem le dijo. En ese caso no pudieron haberlo aceptado como una deidad, Moshe discutió. Los Erev Rav dijeron: estos son vuestros dioses, Israel. Adoshem lo contradijo. Moshe estaba en un estado de shock ante esta revelación. No sabía cómo era esperado reaccionar a la faz de tal destrozantes nuevas y no encontraba palabras. Hay una nota al pie de página que dice: puesto que los tzadikim son castigados por los pecados de la generación, los ángeles ahora pensaron que a causa del pecado de Kelal Israel, Moshe estaba expuesto a morir. Adoshem, no obstante, le ordenó sostenerse del Kisea Kabod, una expresión simbólica del hecho de que su alma, la cual emanaba del Kisea Kabod, la fuente divina, estaba por encima del poder de los ángeles y él no necesitaba temerles a ellos, de acuerdo con Etz Yosef. Continuó con la lectura. Fue Adoshem mismo el que indicó a Moshe cómo proceder reprendiéndolo. Déjame a mí tranquilo y yo los destruiré.
de las palabras déjame a mí tranquilo, a pesar del hecho de que Moshe todavía no había pronunciado una sola palabra a favor de Kelal Israel, Moshe entendió que él tenía que suplicar por Kelal Israel. El emperador estaba enfurecido ante la mala conducta de su hijo. Se paseaba de un lado a otro en el palacio en ira, lanzando acusaciones al tonto príncipe. El amigo del emperador estaba visitando el palacio en aquel momento. Intimidado por las críticas del rey, él no se atrevió a interrumpir con siquiera una palabra. Se hubiera retirado silenciosamente si no hubiera de repente escuchado al rey pronunciar súbitamente: si no fuera por la presencia de mi querido amigo, yo hubiera ejecutado a mi hijo en este preciso momento. Ante aquello, el amigo comprendió que estaba en posición de levantar la voz y de tal modo salvar la vida del príncipe. Él se levantó y comenzó a argumentar en defensa del real joven. Similarmente, Moshe se dejó guiar por las palabras de Adoshem. Cuando Adoshem dijo que Moshe debería dejarlo a él tranquilo para destruir al Kelal Israel, él comprendió que estaba destinado a impedir su exterminio intercediendo a su favor. Adoshem le dijo a Moshe: ellos merecen destrucción. Yo he visto que son un pueblo terco. Los Bene Israel son una nación terca. Su rasgo de obstinación, sin embargo, es una ventaja si es empleado en el servicio a Adoshem. Un judío no se mueve de los dictados de la Torah por ninguna razón en el mundo. Se hace a ellos aun cuando es amenazado con tortura o muerte. Nuestros sabios dijeron: el más obstinado entre los animales es el perro, entre las aves el gallo y entre las naciones el judío. Adoshem ofreció hacer a Moshe una gran nación en el lugar de Kelal Israel, que sería destruida. Adoshem inmediatamente despachó 5 ángeles destructores para borrar al pueblo judío. La razón por la que Adoshem lanzó severas acusaciones y amenazas contra Kelal Israel fue a fin de despertar a Moshe a rezar lo más sinceramente a su favor. De hecho, Moshe presentó una magistral defensa para Kelal Israel y sus argumentos expían y nos protegen a nosotros hasta este mismo día. Moshe rehusó la oferta de Adoshem de convertirse en el ancestro de una nueva generación o de una nueva nación judía. Él arguyó: soberano del universo, si una silla de 3 patas se volvió tambaleante, ¿cómo puede una silla con solo una pata permanecer firme? Si los méritos de tus 3 ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, fueron insuficientes para escudar a Kelal Israel de tu furia, ¿cómo podría entonces yo, una sola persona, esperar protegerlos a ellos? Si mis descendientes pecaran en el futuro, mi mérito ciertamente no sería suficiente para salvarlos de la muerte. Más aún, yo no puedo aceptar tu oferta porque estoy avergonzado delante de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos pensarían: ¿qué líder de la comunidad egoísta utiliza la situación para elevarse a sí mismo antes que implorar por la misericordia en pro de su comunidad? Desiste de llevar a cabo tu plan de exterminio. Aún a pesar de que por medio de sus tefilot Moshe salvó a Kelal Israel de inminente destrucción, él descendió del cielo sin haber logrado perdón por su pecado. Fue solamente más tarde, después de la destrucción del Egel, el castigo de los pecadores y otros 40 días de tefila empleados por Moshe en el cielo, que Adoshem perdonó a Bene Israel. Hay una nota al pie de página que dice que nuestros jajamí mencionan al gallo y al perro porque ellos representan 2 extremos. El cacareo del gallo, como es consignado en Perek Shirah, reanima a la persona diariamente a la santa tarea del estudio de la Torá. El perro, por el contrario, es descrito por nuestros sabios como uno de los animales más alejados de la pureza y santidad. El innato rasgo judío de terquedad puede ser empleado para la búsqueda de tanto santidad como impureza. Si es usado para ganar éxito material, se asemeja a la obstinación de un perro antes que aquella de un gallo. En realidad, la cualidad de terquedad fue otorgada al pueblo judío a fin de que ellos pudieran alcanzar grandeza espiritual por medio de ella. Les permite dedicarse a sí mismos a Avodat Hashem, renunciando toda posesión material y sacrificando aún sus vidas por su consideración, esto de acuerdo con Tiferet Zion. Moshe abandonó el cielo en un estado de terror. Llevaba en una mano las maravillosas lujot de zafiro, las cuales, a pesar de su tremendo peso, que era de 40 sea, eran ingrávidas en su mano y se transportaban ellas mismas. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe rompe las tablas. Cuando Moshe retornó al pie de la montaña, encontró a su leal discípulo Yehoshua acampando allí. Yehoshua había esperado allí por él 40 días. Juntos se aproximaron al campo y oyeron los tumultuosos sonidos de celebraciones en derredor del Egel. Estos sonidos asemejan al clamor de la guerra, Yehoshua observó. Tú me desilusionas, Yehoshua, Moshe le respondió. Tú, el futuro líder de 600,000 hombres,
¿No debería ser capaz de distinguir entre un sonido y otro? Este no es el grito de victoria ni el lamento de derrota. Nosotros estamos oyendo himnos de alabanza a un ídolo. Ellos entraron al campo y vieron al becerro de oro y el gozo y danza que los acompañaban. La ira de Moshe fue encendida. Yo no puedo entregarles las lujot, pensó. La Torah consigna que un apícoros no puede cumplir la misvá de participar del Corban Pesach. Todo Israel se han separado ahora de Hashem y se han vuelto apicorosim. Ellos ciertamente no son dignos de recibir las lujot que contienen todas las mitzvot. Moshe se dio la vuelta para regresar las lujot a Hashem, pero los ancianos lo habían advertido y corrieron tras él. Ellos tomaron las lujot, Moshe intentó apartarlos y una pelea sobrevino. La fuerza de Moshe fue más grande que la fuerza combinada de todos los 70 ancianos. Él arrebató con violencia las lujot de su mano. Cuando miró las lujot, sin embargo, notó que la escritura sobre ellas había desaparecido. Él percibió las letras, el alma y contenido espiritual de las lujot volando hacia lo alto en el aire. La kedushá de las letras no podía entrar en el campo que era ahora tamé, impuro. Las lujot que permanecían en las manos de Moshe eran meras piedras pesadas sin vida. Moshe las alzó y con su tremenda fuerza las hizo añicos contra el suelo y las destrozó. Varias consideraciones movieron a Moshe a actuar en esta manera. Una, él tenía miedo que el juicio de Adoshem a Kelal Israel fuera más duro si ellos estaban en posesión de las lujot. Si ellos no tuvieran las lujot, su castigo sería más leve. Hay una nota al pie de página que dice que existen opiniones divergentes acerca de si el verso de Shemot 32, 11 al 14, la tefilá de Moshe en pro de Kelal Israel fue pronunciada por él ahora o más tarde, al tiempo de su segundo ascenso al cielo. Nosotros seguimos el Tiferet Zion de Shemot Rabá 44, en que estas suplicaciones fueron presentadas por Moshe solo cuando ascendió al cielo nuevamente después de haber destruido al Egel, y él entonces logró el perdón. Etz Yosef, en Shemot Rabá 43.3, por otra parte, explica que Moshe suplicó en pro de Kelal Israel en el orden registrado de la Torah. Si es así, las palabras y Adoshem se arrepintió del mal que él pensó hacer a su pueblo, como está escrito en el 32.14, implican que Moshe lo salvó de inmediata y total destrucción, pero tefilot adicionales fueron necesarias para alcanzar el perdón. Un corto tiempo después de la boda de un famoso hombre de estado, rumores circularon de que su esposa no le era leal. El casamentero inmediatamente hizo pedazos el contrato matrimonial pensando, es mejor para ella ser juzgada como si todavía fuera soltera antes que como una mujer casada. Similarmente, Moshe razonó que las lujot que permanentemente establecían el lazo entre Adoshem y Kelal Israel los pondría en la posición de una mujer casada. Adoshem condenaría su deslealtad mucho más si ellos poseyeran las lujot que si nunca las recibieran. Además de eso, después de quebrar las lujot, Moshe tenía intención de discutir con Adoshem. Yo estoy en falta al igual que ellos lo están. Si tú los perdonas, entonces perdóname a mí. A mí también por haber quebrado las lujot. Pero si tú rehusas perdonarlos, entonces no me perdones a mí tampoco. ¿Por qué Moshe no había destrozado las lujot tan pronto como Adoshem le había dicho en el cielo que los judíos habían hecho una imagen? Moshe esperó hasta que él realmente fue testigo del crimen para enseñarle a un juez que él no puede basar su veredicto en el reporte de solamente un testigo, por más confiable que pueda ser. Adoshem aprobó el acto de Moshe de destrozar las lujot. Él exclamó, Yasher Koach, tú hiciste bien en romper las lujot. El rompimiento de las lujot fue un sustituto del rompimiento del pueblo judío. En el tiempo cuando las lujot fueron destrozadas, fue decretado que Kelal Israel debía en lo sucesivo estudiar Torah en medio de condiciones de pobreza, dolor, esclavitud y exilio. Pero por sus esfuerzos en mantener la Torah a pesar de todas sus dificultades, su recompensa será doblada y triplicada en el tiempo del Mashiach. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe castiga a los adoradores del Egel con muerte y prueba a Kelal Israel con el agua de la Sotá. Cuando Moshe miró al pueblo, él advirtió que la Shejiná los había abandonado. Tzarat, lepra, había brotado sobre las frentes de todos los adoradores de ídolos. En el momento en que Moshe entró al campo, su hermano Aarón estaba parado junto al Egel con un martillo levantado en su mano. Estaba listo para dar a la imagen el toque final con unos pocos golpes más de martillo. La intención de Aarón era decir al pueblo que el Egel no estaba todavía completado, de tal modo impidiéndoles adorarlo todavía. Sin embargo, ante la vista de su hermano parado con una herramienta para ayudar a construir la imagen, Moshe interpretó mal la situación. Él montó en cólera, listo para matar a su propio hermano.
¿qué te hizo a ti este pueblo?, tronó ante él, que tú les has causado este gran pecado. Aarón se defendió él mismo. Por favor, que la ira de mi maestro no se encienda en contra mío, rogó. Tú sabes que el elemento más bajo del pueblo está en el hábito de probar constantemente a Doshem. Ellos demandaron de mí darles un sustituto tuyo, no sabiendo que tú estabas todavía vivo. Yo les pregunté si alguno tenía oro y ellos apresuradamente me entregaron todo el oro en su posesión. Entonces lo arrojé dentro del fuego. ¿Debería haber sabido que este Egel emergería? A pesar de que de la autodefensa de Aarón Moshe comprendió las nobles intenciones de su hermano, él se dio cuenta de que el curso de acción de Aarón había sido erróneo. Dice una nota al pie de página que Tiferet Zion en Bamidbar Rabbah 954 elabora. Cuando los Erev Rav hicieron su demanda, Aarón adquirió la impresión de que un profundamente enraizado anhelo por la idolatría yacía dormido dentro de los Bene Israel. Él pensó que éste tenía que ser forzado a salir al descubierto a fin de ser curado. Una vez que los pecadores fueran expuestos, podrían entonces ser extirpados, al igual que una herida infestada, la cual solo puede ser sanada abriéndola y trayendo el pus a la superficie. Este es un significado del pasuk. En Shemot 32:25, Moshe vio que Aarón había descubierto al pueblo. Aarón accedió a su demanda a fin de cubrir su pecado de tal modo que el mal entre ellos pudiera ser exterminado. No obstante, Aarón erró. En verdad, la raíz venenosa que él asumió existía dentro del pueblo no era intrínseca a aquel de Israel, sino limitada a los Erev Rav solamente. Aarón, en su gran santidad, hubiera sido capaz, con tierna y amorosa persuasión, de desenmarañar a los Bene Israel de la tentación de los Erev Rav y hacerles ver la verdad. Puesto que falló tomar este curso de acción, él también fue castigado por el Geta Egel y muerte fue decretada sobre sus hijos. Continuamos con la lectura. Moshe inmediatamente tomó el Egel, lo quemó, trituró los restos y mezcló el polvo con agua. Él obtuvo el agua de un río el cual, por milagro especial, comenzó a fluir hacia abajo desde la montaña. A esta mezcla líquida le fue dada por Adoshem la cualidad del agua amarga de la sotá. La sotá era una mujer casada que era sospechada por su marido de adulterio. Su integridad era probada teniendo ella que beber agua especialmente preparada, la cual le causaba perecer si era culpable. Puesto que los Bene Israel habían sido casados a Doshem en Har Sinai y después de ello le habían sido desleales a él, ellos fueron probados por medio del agua de la sotá para determinar si eran todavía puros. Moshe actuó en el rol de Cohen, que da el agua amarga a la mujer y le lee las maldiciones de la Torá que le sucederían si hubiera deshonrado a sí misma. Al igual que el Cohen, formula preguntas a la sotá. Así Moshe pregunta a los Bene Israel: ¿sois vosotros culpables de la idolatría y cumpliréis vosotros la Torá en el futuro? Al igual que la sotá solía responder al Cohen: amén, yo soy pura ahora, amén. Yo no me deshonraré a mí misma en el futuro. Así los Bene Israel respondieron a Moshe: amén, nosotros no adoramos al Egel, amén, nosotros observamos la Torá en el futuro. Luego el pueblo entero tuvo que beber el agua. En la mañana siguiente los pecadores entre ellos fueron encontrados muertos, sus vientres dilatados del agua de la sotá. A aquellos que eran inocentes, Moshe concedió una bendición especial para compensarlos por haber tenido que ser sometidos a este humillante procedimiento. Él prometió: vuestros hijos seguramente entrarán a Eretz Israel. Él así los trató como a la sotá que, si ella es encontrada inocente, es compensada por adopción con una bendición para su descendencia. Incluso Aarón él mismo recibió un castigo similar a aquel de la sotá porque participó en la producción del Egel. Adoshem dijo: al igual que el adulterio y su descendencia son castigados por pecar con la esposa de algún otro, así vuestros hijos morirán. En aquel momento fue decretado por el cielo que todos los 4 hijos de Aarón deberían perecer. Más tarde Moshe salvó a 2 de ellos con su tefilá, y el castigo de muerte fue cumplido solamente sobre Nadab y Abiú, como es relatado en Parashat Shemini. Moshe emitió una declaración proclamando: quien quiera que su corazón esté totalmente dedicado a Shem, que venga a mí. Moshe necesitaba personas que pudieran formar un Beit Din a fin de ejecutar a los pecadores. Una mujer noble romana interrogó a Rabí Eliezer: ¿por qué los adoradores del Egel fueron castigados con 3 clases diferentes de muerte?
Él no deseó responderle, temiendo que ella no entendería su réplica, pero cuando ella partió, sus estudiantes le insistieron por una respuesta y explicó. 1. Un orador de Hegel que fue observado por 2 testigos advertido previó a su pecado y no obstante cometió la transgresión de todos modos, fue muerto por el Beit Din de Moshe, de Leviim. 2. Aquellos que habían sido observados por testigos pero no habían sido advertidos fueron probados con el agua de la Sotá. 3. Aquellos que pecaron sin haber sido observados o advertidos por testigos murieron en una plaga. Solo la tribu de Leví respondió al llamado de Moshe, puesto que las otras tribus habían contribuido con joyas para el Hegel, excepto por los Nesim de las tribus y los Sadikim individuales. Moshe les ordenó: formad un número de Batei Dinim para juzgar al pueblo. Quien quiera sea encontrado habiendo servido al Hegel después de una advertencia y en la presencia de 2 testigos será ejecutado por el Beit Din en nombre de Adoshem. A pesar de que Moshe no había recibido tal mandato de Adoshem, él entendió que era correcto ejecutar a los pecadores. Infirió la necesidad del castigo capital de la regla general, de acuerdo con Shemot 22:19. Quien sacrifica a todo Dios excepto a Adoshem solamente será destruido. Los Leviim ejecutaron a 3,000 personas por la espada, todos de los Erev Rav. Adoshem subsecuentemente envió una plaga para castigar a todos aquellos que habían adorado al Hegel, pero no eran punibles por el Beit Din por falta de evidencia, y aquellos a quienes no lo habían servido realmente, pero aprobaron el Hegel en sus corazones. A la mañana siguiente, Moshe informó al pueblo que retornaría al cielo para rogar a Adoshem perdonarlos. Moshe, en su gran sabiduría, primero eliminó el Hegel y solo entonces pidió a Adoshem perdonarlos. Un hombre perdió a un pariente cercano en una súbita tragedia. Sus amigos corrieron a consolarlo mientras el cadáver de su amado estaba todavía yaciendo frente a él. ¿Cómo puedo aceptar consuelo mientras el difunto está todavía ante mí?, les preguntó. Moshe razonó similarmente que sería inapropiado pedir a Adoshem perdón mientras el Hegel estuviera todavía en existencia. Yo primero lo destruiré, pensó, y luego suplicaré a Adoshem perdonar su pecado. Al pueblo él dijo: vosotros habéis pecado grandemente. Todos vosotros sois culpables por no haber protestado contra el Hegel. Dejadme retornar a Adoshem, quizá yo logre la expiación para vuestro pecado. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe salva a aquel Israel de la destrucción. El 19 de Tamuz, Moshe ascendió al cielo una vez más. Permaneció allí por 40 días hasta el 29 de Av para suplicar a Adoshem perdonar a los Bnei Israel. Moshe presentó su defensa con un explícito vidui, confesión, del gran mal que los Bnei Israel habían cometido. Solo después de ello él mencionó los varios puntos que podrían amenguar su culpa. Rezó: soberano del universo, tú mismo les causaste a ellos pecar, puesto que tú los colmaste de oro y plata durante el Yetziat Mizraim. Un león solo patea si un comedero completo de carne es colocado próximo a él. Moshe luego presentó sus argumentos a favor de Kelal Israel con tal intensidad y fervor que él sintió que su cuerpo completo estaba febril. Él estaba realmente enfermo de preocupación acerca del Geta Hegel y la furia de Adoshem. ¿Por qué Adoshem? Él rogó: ¿debería tu furia arder contra tu pueblo a quien tú has sacado de la tierra de Egipto? Ellos nunca tuvieron intención de que el becerro fuera un ídolo. Lo hicieron a fin de proveer un intermediario sobre el cual tu Shejiná pudiera descansar, al igual que todas las otras naciones que reciben tu reflejo vía Unsar y Masal. Aun cuando hicieron el Hegel, no te abandonaron a ti, querían reemplazarme a mí. Además, considera que ellos solían vivir entre los egipcios que fueron adoradores de ídolos. Un padre decidió que era tiempo para su hijo de ganarse la vida. Rentó para él un negocio en una vecindad indecorosa y le trajo las existencias necesarias para convertirse en un vendedor de perfumes y cosméticos. Cuando él inquirió un tiempo más tarde sobre el bienestar de su hijo, fue informado que su hijo se había asociado con las prostitutas de la vecindad. La furia del padre no conoció ataduras. «Yo lo mataré por eso», exclamó. Pero un amigo de la familia suplicó: ¿cómo podía él haber hecho de otra manera? Es joven e inexperto. De todas las profesiones posibles, tú elegiste para él aquella de un comerciante de perfumes y lo colocaste de en medio de un ambiente corrupto. Similarmente, Moshe imploró a Adoshem: no estés enojado. Tú acabas de sacarlos de Egipto, una tierra donde todos adoraban corderos. Ellos estuvieron meramente imitando las costumbres de Egipto. Las palabras de Moshe incluyeron una defensa adicional que es explicada por la siguiente parábola. Un granjero tenía un campo vacío y ordenó a su trabajador aprovecharlo para cultivar vides.
El trabajador plantó sobre él y pronto recogió la primera cosecha. Pero fue una desilusión, las uvas eran ácidas. Derribad aquellos arbustos otra vez, ordenó el granjero. ¿De qué me sirve una vid que produce uvas ácidas? Tened paciencia, el trabajador rogó a su señor. Nosotros invertimos tanto en términos de dinero y labor en aquella tierra estéril. Vale la pena esperar todavía. Esta vid es aún joven y no pudo por consiguiente todavía madurar dulces uvas. No la derribes hasta antes de que tenga siquiera la oportunidad de desarrollarse. Así, Moshe arguyó. Tú recientemente acabas de sacar a los Bene Israel de la idolatría de Egipto, por la tierra de Egipto. Ellos todavía están acostumbrados a los ritos de aquel país y no están aún habituados a tus modos. Espera un poco. Así le dijo Moshe, espera un poco y ellos seguramente producirán acciones que te sean gratas a ti. Moshe también sostuvo, si tú los destruyes, los egipcios creerán que sus astrólogos predijeron la verdad cuando declararon que la estrella Ra se cernería sobre los Bene Israel en el desierto y les causaría perecer. Deja que tu gran ira se abata y revoca el mal decreto contra tu pueblo. Moshe estaba preparado para perder su vida por Kelal Israel, suplicando a Hashem, si tú no los perdonas, extíngueme de tu libro de los vivos. Finalmente Moshe tomó ayuda de la más fuerte arma de defensa, el mérito de los ancestros. Él se volvió a la dirección de la cueva de Machpelah y exclamó a los ancestros, asistidme en esta hora cuando vuestros hijos están a punto de ser masacrados como ovejas. Los ancestros se levantaron y se pararon frente a él. Dirigiéndose a Hashem, Moshe oró, recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus sirvientes a quienes tú juraste por tu santo nombre, yo multiplicaré vuestra semilla como las estrellas del cielo. Recuerda a las 12 santas tribus, tu sirviente, y salva a los Bene Israel en su mérito. Aun si ellos transgredieron los 10 mandamientos, sirvieron al Egel. Recuerda que su ancestro Abraham fue probado con 10 pruebas y todavía no fue recompensado por ellas. Que su recompensa sea que su descendencia sea perdonada. Moshe dice este pie de página, bórrame a mí del libro que tú has escrito. La Gemara que nosotros citamos explica sus palabras como refiriéndose al divino libro de la vida. Moshe pidió por muerte si Kelal Israel no eran perdonados. Así dice Rashi en Shemot 32:32. Explica que Moshe le dijo a Hashem, si tú no los perdonas, borra mi nombre del libro de la Torah, a fin de que el pueblo no diga que yo fui indigno de lograr perdón para ellos. Nos va a decir una parábola el Midrash. El rey tenía un viejo amigo quien era el primogénito de 10 exclusivos e invaluables diamantes. Dije primogénito, perdón. El rey tenía un viejo amigo quien era el propietario de 10 exclusivos e invaluables diamantes. Él pidió al rey un favor, salvaguardarlos para él en la bóveda real. Después de la muerte de su amigo, el rey casó a su hija y en el día de la boda le obsequió a ella un collar de 10 magníficos, valiosos diamantes. Un corto tiempo más tarde, él escuchó que la reina había sido descuidada con su regalo y había perdido los diamantes. En su cólera, el rey inmediatamente buscó divorciarla. El casamiento se apresuró hacia el palacio y le suplicó cambiar de opinión. Ningún argumento, sin embargo, sirvió para calmar su intensa cólera. Finalmente, el casamentero pensó acerca de una efectiva defensa para la reina. Él dijo, cierto, ella perdió el collar que le obsequiasteis, mas recordar que antes de que muriera, su padre depositó en vuestra caja fuerte 10 preciosos diamantes. Que aquellos 10 tomen ahora el lugar de los extraviados. Cuando el rey escuchó esto, abandonó su decisión de divorciar a su esposa. Similarmente, Moshe mencionó el mérito de las 10 pruebas de Abraham en la esperanza de que éstas protegeran a Kelal Israel del exterminio que ellos merecían por haber transgredido los 10 mandamientos. Moshe además argumentó, si ellos merecen muerte por la quema, recuerda a Abraham quien, por tu gran nombre, estuvo listo para ser quemado en la caldera de Ur-Kasdim, que su disposición a ser quemado los proteja de una muerte similar. Si deben ser muertos por la espada, exímelos a causa de Isaac, quien inclinó su cuello para ser sacrificado sobre el altar. Si ellos incurrieron en el castigo de exilio, evoca que Jacob fue al exilio a Labán a fin de cumplir el deseo de sus padres. Permite que su exilio expíe por ellos y salve a los Bene Israel de ser desterrados. ¿Por qué deberías tú juzgar a los judíos más severamente que los habitantes de Sedom? Verdaderamente, yo aplicaré a Kelal Israel la misma regla que yo apliqué a Sedom. Hashem respondió, si existen 10 sadikim entre ellos, cuya grandeza sea tal que proteja a la comunidad entera, yo no los destruiré. Yo te proporcionaré los nombres de los 10 sadikim, Moshe respondió. Yo mismo, Aarón, Eleazar, Itamar, Pinjas, Yoshua y Caleb. Aquellos son solamente 7, Hashem le respondió. Moshe no sabía qué decir. Él inquirió, ¿serán los muertos restituidos a la vida?
ellos lo serán, respondió Adoshem. Si es así, une a Abraham, Isaac y Jacob para completar el número, rogó Moshe. Después de 40 días de plegaria incesante, Adoshem finalmente accedió a perdonar a aquel al Israel. No en su propio mérito, sino a causa de sus grandes ancestros. Él ordenó a Moshe: levántate ahora y conduce al pueblo a Eres Israel. Mi ángel, no mi Shejiná, irá delante tuyo. Yo he decidido que antes que destruir aquel al Israel de una vez, yo removeré los efectos de su pecado gradualmente a lo largo de las generaciones. Cuando quiera que un castigo sobrevenga al pueblo judío a causa de sus pecados, yo incluiré en él algo de castigo por el Geta Egel. En el último día de Av, Moshe retornó al pueblo. A pesar de que él había evocado la misericordia de Hashem de tal modo, salvando a aquel al Israel de la destrucción, Moshe no había obtenido perdón por su pecado. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de, después del Geta Egel, Moshe muda su tienda fuera del campo. Después del Geta Egel, cuando Moshe escuchó que la Shejiná, divinidad de Hashem, ya no permanecería en el medio de Kelal Israel para conducirlos, razonó: el estudiante debe seguir el ejemplo de su Rebbe. Adoshem está enojado con los Bnei Israel, se aparta él mismo de ellos y los trata como individuos extraños, por consiguiente yo debo hacer lo mismo. Moshe por lo tanto tomó su tienda y la acampó 2000 amot fuera del campamento. Él no la mudó más lejos que esta distancia, puesto que este es el Tehum Shabbat, la máxima distancia que los Bnei Israel serían permitidos caminar fuera del campamento de Shabbat, en Shabbat. Ellos entonces podrían venir y buscar instrucción de él en Shabbat también. Cuando Moshe abandonó el campamento, la Shejiná lo siguió y se asentó sobre su tienda. Quienquiera que buscaba a Adoshem tenía que llegar hasta la tienda de Moshe. Siempre que Moshe caminaba fuera de su tienda, el pueblo se levantaba por respeto a él, exclamando admirativamente: ved a este gran hombre, quien está seguro que donde quiera que se mueve, la Shejiná lo sigue. Siempre que los Bnei Israel percibían la nube de la Shejiná descendiendo sobre la tienda de Moshe, se posternaban ellos mismos ante ella. Después que Adoshem hubiera completado sus instrucciones a Moshe, Moshe retornaba al campamento a enseñar a los ancianos. Por la manera deferente en la cual todo el pueblo se posternaban a sí mismos ante la Shejiná, Adoshem vio cuán grande era su anhelo por el retorno de la Shejiná. Él le dijo a Moshe: si ambos, el Rebbe y el discípulo, despliegan enojo hacia Kelal Israel, ¿cómo ellos sobrevivirán? Retorna al campamento. Yo no retornaré, respondió Moshe. Si es así, tu discípulo Yehoshua tomará tu lugar, Adoshem le dijo. Tú sabes que mi ira ante ellos fue por tu honor, replicó Moshe. No obstante, retornó a él, movido por la amenaza de que Yehoshua pudiera ser designado en su lugar. Él intentó, no obstante, revocar el decreto de Adoshem de que la Shejiná ya no conduciría a los Bnei Israel. Yo no acepto tu decisión de que un ángel nos conduzca, le dijo Adoshem. Si es así, yo prefiero no viajar alejándome de aquí en absoluto. Él oró: ¿no prometiste conducirnos a nosotros personalmente, a pesar de que tú sabías acerca del futuro pecado del becerro de oro? No obstante, tú nos garantizaste: yo mismo descenderé para salvarlos de Egipto y yo los llevaré a ellos a la tierra. ¿Cómo entonces puedes tú ahora decir que tú enviarás un mensajero frente a nosotros? Si tú tratas con nosotros en esta manera, ya no seremos distinguidos de todas las otras naciones. Ellos tienen profetas y nosotros tenemos profetas también. Ellos son guiados por un zar, un ángel guardián, y ahora tú propones que nosotros también seamos conducidos por un zar. ¿Cómo puedo yo aceptar este cambio de liderazgo? El punto de Moshe era que Yetziat Mizraim y los subsecuentes milagros habían establecido una relación especial padre-hijo entre Adoshem y Kelal Israel. Enviando a un emisario para conducir a los Bnei Israel en lugar de Adoshem anularía el propósito de Yetziat Mizraim. Hay una nota al pie de página que dice que las palabras de Moshe implicaron una pregunta más profunda. Él deseaba saber si los grandes rasgos de carácter de los ancestros estaban aún latentes en los corazones de sus descendientes o no, a pesar del pecado. Adoshem afirmó que los Bnei Israel todavía poseían su intrínseca pureza de corazón. Ellos podían por consiguiente ser perdonados, puesto que eran capaces de teshuvah. Esto de acuerdo con Tiferet Zion, Michtav Meheliahu, volumen 1, Perek 8. Continuamos con la lectura. Adoshem aceptó la tefilá de Moshe, demostrando que un tzadik posee la grandeza para anular el decreto de Adoshem. Él accedió a ambos puntos elevados por Moshe. Adoshem pospuso su decreto de enviar a un ángel delante de los Bnei Israel hasta el tiempo del sucesor de Moshe,
Yehoshua. En réplica a la queja de Moshe de que si Hashem fuera a designar profetas de entre las naciones gentiles también, que el al Israel no tendría ninguna distinción especial, Hashem dijo: yo aceptaré tu tefilá, puesto que tú encontraste favor en mis ojos. Posteriormente aún, el más grande profeta entre las naciones, Bilam, no recibió una visión directa de Hashem, sino su profecía le vino a través de un medio. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe solicita entender los modos de Hashem. Cuando Hashem aceptó la tefilá de Moshe, él comprendió que era un tiempo de benevolencia celestial. Por consiguiente, tomó la oportunidad de presentar una solicitud adicional a Hashem. Por favor, muéstrame el plan por el cual tú manipulas los asuntos del mundo. Oró. ¿Por qué existen sadikim, o sea, justos, quienes llevan una vida de sufrimiento? ¿Y por qué existen reshaim, malvados, cuyas vidas son tranquilas? Muéstrame la recompensa futura que está guardada para los sadikim. Hashem estaba renuente a conceder esta revelación a Moshe, amonestándolo. Cuando yo me presenté a ti en el arbusto espinoso y te quise revelar mi gloria, tú te rehusaste. Ahora que tú deseas verla, ya no quiero mostrártela. Sabe que ningún ojo humano, ni siquiera aquel del más grande profeta, puede contemplar la recompensa final en el mundo por venir. Yo, sin embargo, te mostraré un débil reflejo de los placeres espirituales de la seudá, o sea, de la comida, en el Gan Edén. Yo también te indicaré tanto como tú seas capaz de comprender el castigo de los reshaim. Mientras mi gloria pase, yo te escudaré con mi nube. Tú verás una fracción de mi gloria, pero no podrás ver mi gloria completa mientras estés vivo. Moshe fue concedido una gran visión de los diferentes tesoros preparados para los sadikim en el Gan Edén. Ellos pasaron frente a los ojos de Moshe. Señalándolos, Hashem explicó: este es el tesoro reservado para aquellos quienes dan sedaká, caridad. Este es para aquellos quienes crían huérfanos, y así sucesivamente. Finalmente Hashem mostró a Moshe un vasto tesoro. ¿De quién es este?, preguntó Moshe. Este es el tesoro de aquellos quienes carecen de méritos, pero sobre los que yo confiero mi favor, puesto que yo soy misericordioso. Aquel tesoro era inmenso porque la mayoría de las personas no son merecedoras de la recompensa que Hashem conferiría sobre ellas. Hashem le explicó a Moshe las reglas generales que gobiernan su conducta en los asuntos del mundo. Algunas personas disfrutan una buena vida en el mundo presente porque son perfectos sadikim. Son recompensados en ambos mundos, en el Olam Hasé y en el Olam Haba. Puede haber un sadik que sobrelleva sufrimiento en este mundo. Él carece de perfección y es castigado por sus pecados en el Olam Hasé, a fin de poder disfrutar su recompensa completa más tarde en el Olam Haba. Puede haber reshaim cuyas vidas son tranquilas porque no son totalmente malvados. Son recompensados en el mundo presente a fin de que puedan ser privados de una porción del Olam Haba. Finalmente, algunas veces un rasha sufre en este mundo. Él es totalmente malvado y por consiguiente es castigado en ambos mundos. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Yud, Gimel, Midot, Shel Rahamim, que son los 13 atributos divinos de misericordia. Recuerden que esto lo decimos cuando hacemos Shacharit. Y bueno, está después de la sección de la Amida. Y se conoce esta sección como Tahanun. En las versiones que manejamos de Birkat Shlomo están después de la Amida y hay días específicos de decir Tahanun. Sin embargo, también lo decimos en la Selijot. En la Selijot repetimos distintas veces los 13 atributos de misericordia. Los 13 atributos divinos de misericordia en hebreo. Yud Gimel Midot Shel Rahamim. Dice: en el tiempo cuando Moshe le pidió a Hashem revelarle su gloria, Hashem le enseñó cómo el pueblo judío debería rezar a fin de lograr perdón por sus pecados. Hashem le dijo a Moshe: si tú no hubieras mencionado el mérito de los ancestros después del Het Ha'egel, yo los hubiera consumido. Yo, por consiguiente, te enseñaré mis 3 atributos de misericordia. Siempre que los Bene Israel apelen a mí por estos, sus tefilot se encontrarán una respuesta. Hashem, como si así fuera, se envolvió él mismo en un talit, funcionando como un Hassan, o sea, un cantor, y enseñó a Moshe sus 13 atributos de misericordia. El primero es Hashem, Elohim de misericordia, antes de que una persona pecara. Hashem, Elohim de misericordia, aún después que la persona pecara, Él es el mismo compasivo,
Elohim, antes de que la persona cometiera el pecado y después de que pecó e hizo teshuvá. Kel, o sea, Elohim de misericordia. El nombre Kel es uno de los atributos de misericordia de Adoshem. Rahum, compasivo. Behanun y benevolente. Erejapaim, tolerante. Adoshem no solo demora el castigo de Sadikim, sino aún aquel del Reshaim. Él espera y guarda por aún el Rasha para hacer teshuvá. Berab Gesed, y abundante en misericordia. Behemet, y verdad. La precedente expresión implica que aun si los pecados de una persona pesan más que sus méritos, Adoshem no obstante lo perdona a causa de su atributo de misericordia. A juzgar a una persona, Adoshem une su atributo de misericordia a aquel de verdad, a fin de demorar o mitigar su castigo. Esta cualidad divina es ilustrada por la siguiente parábola. Un hombre debía al rey $1,000. El rey envió a un mensajero para demandar el reembolso de la deuda. El prestatario, sin embargo, no poseía la suma que debía. El rey le envió un segundo y tercer mensajero demandando, pagada al rey de inmediato. Pero el hombre no tenía los medios por los cuales pagar. El rey comprendió que la situación del prestatario era abrumadora. Él despachó un mensajero secreto en el medio de la noche para arrojar una cartera conteniendo $1,000 dentro de la ventana del deudor. El hombre la encontró en la mañana y rebosó de alegría. Tan pronto como el mensajero del rey arribó, él devolvió el dinero que debía. Similarmente, visto por el atributo de verdad, una persona puede algunas veces ser merecedora del celestial castigo de muerte, pero Adoshem une su atributo de misericordia a aquel de verdad, antes que traer inmediatamente el castigo. Él lo demora hasta que la persona está casada y tiene hijos. Entonces Adoshem recibe al alma de uno de sus hijos de vuelta, permitiendo al hombre reintegrar su deuda a Adoshem en esta manera. El siguiente atributo es Notzer Gesed la Alafim, guardando misericordia por miles. Si alguien cumple las mitzvot de Adoshem por amor a él, el mérito de aquellas mitzvot protegerá a sus descendientes hasta al menos 2,000 generaciones después de él. El siguiente atributo es Nosé Abón, soportando pacientemente la rebelión. Bafeshá, la siguiente es Bafeshá, transgresiones intencionales. Bejatá y pecados intencionales. Adoshem perdona Peshá, pecados cometidos en un espíritu de rebelión contra él. Abón, transgresiones intencionales. Bejatá, pecados intencionales. ¿Cómo perdona Adoshem las transgresiones de una persona? Si las acciones de una persona están igualmente balanceadas entre el bien y el mal, Adoshem disminuirá el peso de sus pecados de tal modo que la balanza toque ligeramente a su favor y sea entonces perdonada. Una interpretación adicional de la frase precedente es: una persona que ignora la angustia o insulto que otras le han causado y las perdona, será tratada de igual modo por el cielo. El Todopoderoso no la tratará con el atributo de justicia, sino ignorará sus faltas en lugar de ello. Rabí Uná ben Rabí Yehoshua cayó enfermo y Rabí Papá vino a visitarlo. Él advirtió que la condición de Rabí Uná era grave. Él parecía estar en la agonía de la muerte. Preparad sus tajrijim, mortajas, ordenó Rabí Papá. Más tarde, Rabí Uná se recuperó y Rabí Papá estaba avergonzado para visitarlo otra vez. Rabí Papá fue preguntado cómo fue que las mortajas de Rabí Uná habían sido ya preparadas y a pesar de ello, él se había recuperado más tarde. Muerte fue realmente decretada sobre él, explicó Rabí Papá. Adoshem, no obstante, cambió el decreto en el mérito de su fino carácter. Él nunca se ofendía cuando alguien lo agraviaba o lo insultaba. El siguiente atributo es Benakelo y Enaké, y no considera a los malvados libres de culpa. La aparente contradicción de Benaké, que significa él considera libre de culpa, y lo Yenaké, él no considera libre de culpa, implica que Adoshem castiga a aquellos quienes rehúsan hacer teshuvá. No obstante, él libera de culpa a aquellos que hacen teshuvá. El siguiente atributo es Poked, Abon, Abot, Al Banaim, Beal, Bene Banaim, Al Shileshim, Beal Ribeim, recordando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Adoshem castiga a los hijos por las iniquidades de sus padres si los hijos persisten en los malvados modos de sus padres, pero no si los hijos hacen teshuvá. Es aparente de la Torah que la recompensa de Adoshem grandemente excede la medida de su castigo.
como nosotros veremos aquí. Él recuerda los pecados de sus padres sobre los hijos, no más allá de 4 generaciones. Por otra parte, si una persona realiza mitzvot, la Torah expresa que sus descendientes son recompensados hasta al menos 2000 generaciones más tarde. La recompensa de Hashem entonces es al menos 500 veces más grande que su castigo. Después de que Hashem le hubo enseñado a Moshe los 3 atributos de misericordia, Moshe los repitió clamando a Hashem: perdona a Kelal Israel por el Het a Egel. Los comentaristas buscan entender cómo este atributo es una cualidad de misericordia, de acuerdo con el Siforno. Explica que Hashem misericordiosamente pospone el castigo de un rasha. Él ejercita paciencia hasta que los pecados culminan en un punto que está más allá de la teshuvá. Este es usualmente el caso cuando los descendientes, después de varias generaciones, todavía persisten en los malvados modos de sus ancestros. Y eso está relacionado, este pie de página está relacionado con el Poked Abon Abot al Banim, Beal Bene Banim, al Shelishim, Beal Rei Beim, que es recordando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Moshe permanece en el cielo 40 días para recibir las segundas lujot, que son las tablas de la ley. Pero antes de continuar, te invito a que si no le has dado like a este video, lo hagas ahora. Si no te has suscrito, te suscribas, actives la campanita de las notificaciones, compartas y comentes en este video lo que más te ha gustado o no sé, algún comentario de donde nos escuchas. También eres libre de comentar, pero siempre que sea con respeto y siempre que sea en aras de edificación o en aras de enseñarnos unos a otros, de podernos ayudar en el estudio diario y complemento de Torah. Continuamos. El tema es: Moshe permanece en el cielo 40 días para recibir las segundas lujot, tablas de la ley. Hashem ordenó a Moshe labrar un segundo par de lujot. Dado que tú rompiste las primeras lujot, él le dijo, es tu deber labrar las segundas. Hashem le reveló que había una cantera de zafiro en la tierra debajo de su tienda. Moshe usó ese zafiro para labrar las segundas lujot. El material restante, Hashem dijo a Moshe, le pertenecería. Moshe emergió rico. Él no había recolectado ninguno de los despojos de Egipto en el tiempo del Yetziat Mizraim, sino en vez de ello, en aquel tiempo se había ocupado a sí mismo en localizar el ataúd de Yosef y prepararlo para el viaje al desierto. Como consecuencia, fue recompensado con riquezas por Hashem. El descubrimiento de riquezas de Moshe, precisamente en su propia tienda, fue una divina enseñanza para todas las generaciones. Demostraba que quien se dedica a sí mismo completamente al estudio de la Torá encontrará su fuente de parnasá donde quiera que esté. Él no será compelido a buscar negocios en lugares a lo lejos. Hashem dio una promesa a este efecto a Yehoshua diciendo: y vosotros meditaréis en ella, en la Torá, día y noche, porque entonces vosotros seréis exitosos en todos vuestros caminos, como está escrito en Yehoshua 1:8. Hashem le ordenó a Moshe ascender solo a la cima del Har Sinai temprano en la mañana. Las primeras lujot fueron entregadas ostentosamente, en medio de una gran demostración pública. Ellas fueron por consiguiente rotas, dijo Hashem. Estas segundas lujot serán entregadas en una manera calma y discreta. Moshe ascendió a Har Sinai en Rosh Chodesh, el primer día del mes de Elul, y permaneció en el campo celestial por 40 días. Esta fue su tercera estadía en el cielo, sumando el total de días pasados allí, 120 días. Él ni comió ni bebió durante los 40 días enteros. Recibió su alimentación del esplendor de la Shejiná y de su aprendizaje de la Torá. Su comida era de una naturaleza espiritual similar a aquella de los ángeles. Moshe no se recostó a dormir siquiera una vez, razonando: ¿cómo puedo permitirme perder esta oportunidad de una vez para estudiar Torá? El rey le reveló a su ministro. El rey le reveló a su ministro: esta noche yo abriré la cerradura de la puerta de mi bóveda. Todo el dinero o los valores que vos podáis llevaros hasta mañana al amanecer serán tuyos. ¿Piensan que el ministro fue a dormir aquella noche? Él hubiera sido un tonto para perder esta única chance de volverse rico, ¿no? Pues bueno, igualmente Moshe razonó similarmente: si yo duermo, ¿cuántas perlas de sabiduría de Torah perderé? Él pensó. Utilizó las horas de la noche para repasar la Torah que Hashem le había enseñado de día. Durante estos 40 días en el cielo, Hashem le dictó la entera Torah, Neviim y Ketubim, y le enseñó su explicación oral. Como recompensa por privarse a sí mismo de alimento físico o sueño por el amor al estudio de Torah, Moshe fue recompensado con más revelaciones de conocimiento de Torah que durante sus estadías previas en el cielo. El 10 de Tishrei, Hashem perdonó a Kelal Israel por el Het Egel. Él entregó a Moshe las segundas lujot sobre las cuales él había escrito.
Adoshem designó este día como un día de perdón para todas las futuras generaciones y se conoce como, escríbame en los comentarios, cómo se conoce este día. Porque se los voy a decir en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yom Kippurim, o más conocido como Yom Kippur. Así es, el día que fue perdonado, o sea, el día que fue perdonado, que bajó Moshe nuevamente, era el 10 de Tishrei, conocido como Yom Kippur. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de los rayos de gloria sobre el rostro de Moshe. Cuando Moshe descendió con las segundas Lujot, su cara brilló con el reflejo de los divinos rayos de gloria. Moshe, él mismo, sin embargo, no era consciente de ello. La luz emanando de su rostro era de tal brillantez que los Bnei Israel tenían miedo de aproximársele. Su temor era debido al Jeta Egel. Antes de su pecado, ellos habían sido capaces de prever el fuego de gloria de Adoshem en Har Sinai sin temor. Una vez que pecaron, no obstante, temblaban aún ante los rayos brillando del rostro de Moshe. Adoshem concedió estos brillantes rayos a Moshe después del Jeta Egel a fin de demostrar a los Bnei Israel que no existía ningún otro que se asemejase a Moshe y que ellos erraron en buscar otro sustituto para él. Moshe fue forzado a cubrir su brillante rostro con un velo. Él lo descubriría solo cuando le hablaba a Adoshem o cuando les enseñaba a los Bnei Israel las palabras de Adoshem. Cuando los Bnei Israel estaban comprometidos en el estudio de Torah, ellos estaban imbuidos con la fuerza para soportar la vista de los rayos de gloria. Esta es una demostración de la grandeza a la que el estudio de Torah eleva a una persona. Hay una nota al pie de página que dice que durante sus estadías previas, él no había sentido punzadas de hambre o falta de sueño desde que había trascendido su cuerpo físico y se asemejaba a los ángeles. Durante los últimos 40 días, no obstante, fue requerido de él adquirir Torah mientras todavía en posesión de su cuerpo físico. Moshe se privó él mismo de comida y sueño, de tal modo adquirieron la Torah por sus propios esfuerzos, de acuerdo con Tiferet Zion. Hazak Ubaruch, Hazak Ubaruch. Hemos concluido la lectura del Midrash de Parashat Ki Tisa. Gracias, querida familia, por haber llegado hasta aquí. Ha sido todo un placer estudiar con ustedes. Si en ciertas partes ustedes me escuchan como un poco lento, la verdad es que este Midrash lo tuve que grabar en 3 días porque su servidor terminó agotado por unas jornadas de trabajo, pero con ayuda del cielo, después de 3 días pudimos concluir. Así que tú lo escuchas de corrido, 1:30 de corrido, pero la verdad fueron 3 días distintos con ayuda del cielo. Esto también es lindo porque a mí me gusta hacerlo de una vez, pero esto también me permitió tener estudio 3 días, ¿no? Es bueno también, no nos comimos el pastel de un solo bocado, sino lo repartimos en varios días de la semana. Baruch Hashem, querida familia, nos vemos en la próxima entrega, en el próximo video, en el próximo directo. Hazak Ubaruch, Hazak Ubaruch. Ha sido un placer, mi nombre es Alex Hernández, Alex Atalmit, y ha sido todo un placer haber estudiado contigo en este día. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, 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 shalom.